Bueno, Brenda, no sé por qué será, pero después lo vemos si querés. Bueno, hola, ¿cómo andan? ¿Me escuchan todos y todas? Perfecto. Bueno, vamos a arrancar hoy desde donde, primero con un poco de teoría, desde donde dejó Lucas la clase pasada, y después vamos a hacer las actividades prácticas. No sé si, bueno, estuvieron estudiando y eso, pudieron ver las actividades, la pudieron descargar. Perfecto. Buenísimo. Bueno, la clase teórica del lunes ya está subida, así que la van a poder ver. Me avisó Lucas que ya la subieron. Así que después fíjense que van a poder verla. Desde el aula web les va a aparecer la clase grabada. Lo mismo esta clase, todas las clases se van a grabar y se van a subir, así que quédense tranquilos y tranquilas por eso. Bueno, vamos a comenzar. O sea, ¿se acuerdan que en la clase pasada vieron lo que era enlaces químicos y moléculas, ¿no? Entonces, la molécula es la interacción de dos o más átomos y esas interacciones o uniones por las cuales se encuentran unidos las moléculas se llaman enlaces químicos. Ahora, ¿se acuerdan de eso? ¿Alguna duda al respecto de eso que vieron en la clase pasada? Bueno, perfecto. Entonces vamos a ver ahora cuándo es que ocurren esas uniones químicas que dan lugar a la formación de moléculas, que es a través de las reacciones químicas. Entonces, lo que conlleva la formación de una molécula siempre va a estar dado por una reacción química. ¿Qué es una reacción química? Vamos a tener, por un lado, reactivos y por otro lado, productos. ¿Qué ocurre en la reacción química? Estos reactivos se van a transformar en otra cosa completamente diferente que son los productos. ¿Qué puede ser un reactivo, por ejemplo? Puede ser un átomo de hidrógeno, un átomo de oxígeno, que cuando se combinen den una molécula de agua. Esto es una reacción química, ¿no? Parto de dos cosas diferentes y obtengo otras distintas. Pueden ser átomos, pueden ser moléculas, puede ser para que hacer un análogo que lo puedan visualizar, puede ser que yo parto de fideos y un tuco y después hago fideos con tuco, ¿no? Me queda el plato completo, es decir, que se transformó. ¿No me están escuchando? Bueno, la mayoría pone que se escucha bien, así que aquellos que no escuchan por ahí tienen algún problema en su internet, fíjense si pueden reiniciarlo. Bueno, ¿hasta acá tienen alguna duda entonces de qué sería una reacción química? Es un proceso a través del cual varias sustancias que denominamos reactivos se transforman en otras nuevas que se llaman productos. Y se simbolizan a través de una ecuación química, que sería esto.
los reactivos, a través de una flecha obtengo los productos. Se usa esta flecha para indicar el sentido en el que transcurre la reacción. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? Sí, quédense tranquilos que estoy grabando la clase. Bueno, si yo les pido algún ejemplo de una reacción química, ¿qué podría ser? ¿Qué se les ocurre? Bueno, ahí ponen formación de dióxido de carbono, eso está bien. En ese caso los reactivos serían átomos de carbono y oxígeno que dan una molécula de dióxido de carbono. Entonces, el fundamento un poco de estas reacciones químicas no es para formar moléculas, y nosotros que habíamos visto era que las moléculas eran interacciones de dos o más átomos que se forman para encontrar su configuración más estable, ¿no? Entonces, por esto que se dan las reacciones químicas, para que aquellas moléculas que se transforman encuentren su configuración más estable. Bueno, perfecto. Bueno, ahora vamos a pasar a la otra filmina que resume un poco lo que les estuve diciendo recién. Entonces, ¿qué es una reacción química? Bueno, partimos de, pueden ser átomos, como por ejemplo carbono, hidrógeno y oxígeno, que a través de una reacción química forman nuevos enlaces químicos, es decir, nuevas moléculas, como por ejemplo pueden ser moléculas de glucosa o ácidos grasos. Bueno, ahí pueden verlo. Perfecto. ¿Hasta acá está claro o alguna duda? Bueno, perfecto. Seguimos entonces. Bueno, entonces, como bien vieron en las clases anteriores, vamos a ver qué serían los enlaces químicos, ¿no? ¿Qué tipo de enlaces tenemos? ¿Qué tipos de enlaces vieron la clase pasada? Bueno, me ponen iónicos, covalentes, perfecto. Bueno, iónicos, covalentes, metálicos, muy bien. Perfecto. Bueno, entonces, en este caso, esperen porque no se me actualiza la pantalla, si no lo voy a poner. Ahí está. En este caso, entonces, en estos que están marcados, ¿qué tipo de enlace tenemos? ¿Qué les parece? Bueno, acá algunos ponen covalentes, la mayoría pone covalentes, algunas personas ponen iónico. Bueno, fíjense, nosotros tenemos la unión entre carbono e hidrógeno. ¿Qué serían el carbono y el hidrógeno? ¿O el carbono y el oxígeno? Perfecto. El carbono y el hidrógeno y el carbono y el oxígeno son dos no metales. Entonces, la unión entre dos no metales son enlaces covalentes. ¿Y cuántos electrones están en juego en estos enlaces? Cada rayita, ¿qué me indica? ¿Cuántos metales tengo en cada raya? Perfecto, bueno. Cada rayita me indica que tengo dos electrones, ¿no? Es como si yo me paro
al lado de dos cosas con mis zapatillas y en el medio de las zapatillas trazo una línea. Bueno, ¿cuántas zapatillas tengo? Dos, ¿no? Sigue siendo un par. Entonces tengo un par de electrones. Por cada raya tengo dos electrones que estarían en juego. En este caso, entonces, entre el carbono y el hidrógeno tengo dos electrones en juego, que es lo que denota esta raya, que denota un par de electrones o dos electrones, y entre el carbono y el oxígeno, entonces, ¿cuántos electrones tengo en juego? Perfecto, bueno, muy bien, están respondiendo todos bien. Tengo 4 electrones entre el carbono y el oxígeno. ¿Por qué? Porque tengo dos rayitas, que significa que son dos enlaces, o sea, son dos pares de electrones o 4 electrones. Perfecto. Ahí está. Ahí lo pueden ver. Bueno, y esto nada más es para mostrarles que el carbono, como tiene 4 electrones de valencia, va a tener entonces 4 enlaces, ¿no? Para llegar a la configuración electrónica más estable, que sería 8 electrones alrededor de su órbita, ¿no? ¿Estos lo entienden que el carbono puede formar 4 enlaces? Ahí algunos me dicen que no. ¿Por qué puedo formar 4 enlaces solamente? Porque tiene solamente 4 electrones en su última capa, es decir, 4 electrones de valencia. Entonces, para llegar a 8, solamente necesita 4 electrones más. Entonces, va a compartir un electrón con cada uno de los otros átomos que tenga a su alrededor. ¿Se entendió ahora? Bueno, perfecto. Bueno, vamos. Claro, ahí me están poniendo, tiene que cumplir, bueno, con la regla del octeto para llegar a parecerse al gas noble más cercano. Perfecto. Bueno, continuamos entonces. Bueno, ahora vamos a ver lo que sería masa molar y molecular. Vamos a empezar con qué sería un mol. Bueno, si yo les pregunto por una docena de huevos, ¿cuántos huevos contiene? ¿Qué me dirían ustedes? 12, perfecto. Bueno, todos tenemos en claro de siempre, de toda la vida, ¿no? Que una docena de huevos son 12 huevos. Siempre nos van a dar 12 huevos. Si yo les pregunto una docena de libros, ¿cuántos libros tenemos? 12. Perfecto. Tenemos 12 también. Y ahora, si yo les pregunto, voy a sacar esto porque a algunos les molesta. Ahí está. Si yo les pregunto por un mol, ¿qué sería un mol? Un mol son 6,02 por 10 a la 23, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es simplemente un número. Como una docena de huevos son 12 huevos, un mol son 6,02 por 10 a la 23. Ahora vamos a ver de qué puede ser. Entonces, un mol de huevos, ¿cuántos huevos serían? A ver, ¿quién se anima a arriesgar cuánto sería un mol de huevos? Un mol de huevos serían 6,02 por 10 a la 23 huevos. ¿Por qué? Porque yo les dije que un mol significa que son 6,02 por 10 a la 23 de algo, de lo que sea. En este caso, si yo le pregunto un mol de huevos, son 6,02 por 10 a la 23 huevos. Entonces, fíjense,
Sería una cantidad enorme de huevos. ¿Pero esto qué? ¿Nos sirve esta unidad para los huevos? Claramente no, ¿no? Porque no podríamos tener ese número tan grande de huevos porque no sabríamos dónde meterlo. Es por eso que esta unidad no la utilizamos en los huevos. Pero sí podemos utilizarlas para los átomos que son algo muy pequeño. Entonces sí necesitamos un número muy grande para poder trasladarlo a una unidad que nosotros la podamos ver o medir en un laboratorio. Entonces, la unidad de mol se usa siempre para átomos o moléculas y solamente para eso. ¿Y por qué se usa solo para eso? Porque tanto los átomos como las moléculas son muy pequeños. Entonces, no podríamos verlos. Si yo les pregunto, cuando nosotros vemos el agua, ¿no? Por ejemplo, ¿ustedes qué ven? ¿El agua qué se imaginan? ¿Que tiene muchas moléculas de agua o vemos una sola molécula de agua? Bueno, ahí está un poco peleado. Algunos me ponen que vemos una sola molécula o vemos muchas. Bueno, cuando yo veo agua, en realidad estoy viendo un montón de moléculas del agua que están, o sea, en realidad no las vemos, ¿no? Pero si nos imaginamos ahí adentro del agua, serían un montón de moléculas que están interactuando entre ellas, ¿no? Entonces, fíjense que no podríamos ver nunca una molécula de agua, porque es algo muy, muy pequeño, o sea que no lo podríamos ver nunca. Entonces es por eso que se inventó esta unidad para poder trasladar eh, tanto las masas de los átomos como las moléculas a algo que lo podamos medir en un laboratorio. Lo mismo que si yo les digo que agarramos un puñado de sal. Bueno, un puñado de sal son un montón de moléculas de sal. No tenemos una sola molécula. ¿Por qué? Porque eso es algo muy pequeño y no lo podríamos ver ni medir nunca. ¿Se entiende hasta ahí? Perfecto. Bueno, entonces, si yo ahora les pregunto un mol de hidrógeno, van a ser 6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Entonces, un mol de moléculas de agua van a ser 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua. 2 moles de hidrógeno van a ser 2 por 6,010 a la 23 átomos de hidrógeno. ¿Se entiende? Porque va a ser 2 por 6,02 por 10 a la 23. Porque ahora me está preguntando por 2 moles. Entonces, si un mol era 6,02 por 10 a la 23, si tengo 2 moles va a ser el doble. ¿Hasta acá vamos bien? Bueno, continúo. Para los que me preguntan que hay compañeros que no pueden entrar, esta aplicación yo no los tengo que aceptar, tienen que poder entrar libremente. Así que, nada, tendría que poder entrar. Bueno, continúo. Sí, Soledad, lo único que cambiaría sería que lo tengo que multiplicar por 2 en este caso. ¿Por qué tengo 2 moles? Sería como una regla de 3 simple. ¿Se acuerdan que en algunas, no me acuerdo en qué parte, lo de solución usamos bastante regla de 3? Bueno, esto sería lo mismo. Bueno, continúo. Entonces, para que quede claro, mol es la cantidad de sustancia que contiene 6,02 por 10 a la 23
entidades elementales, que pueden ser tanto átomos, moléculas, iones, etc. Entonces, ¿cómo encontramos la masa de un átomo o una molécula? ¿Qué estuvimos hablando hasta recién? La masa de un átomo o una molécula va a ser algo muy pequeño. Entonces, vamos a ver cómo podemos encontrarla. Bueno, muy bien. Ahí me ponen que la podemos encontrar en la tabla periódica. Muy bien, perfecto. ¿A través de qué número lo podemos encontrar en la tabla periódica? Esto también lo vieron en la clase pasada. Ahí me ponen a través de la masa atómica. Perfecto. ¿La masa atómica cuál sería? ¿El A o el Z? Bueno, acá se ve que la mayoría pone A, pero algunos ponen Z. Entonces, la masa atómica, recuerden que es el A. El número atómico es el Z, pero la masa atómica es el A, o número másico. ¿Qué sería este numerito acá? Para el oxígeno sería 15,9. Entonces, ¿cómo podemos encontrar la masa de un átomo? En este caso, el átomo de oxígeno. Bueno, voy a la tabla periódica y me fijo en este numerito, que es el número másico o masa atómica, que se denota con la letra A, y para el oxígeno es 15,9. ¿Quedó claro? Bueno, entonces, si yo les pregunto cuánto pesa un átomo del oxígeno, ¿ustedes qué me dirían? Sí, masa atómica es A. 15,9, perfecto. 15,9. Entonces, ¿en qué unidad crees que estarían? En UMAS, perfecto. Ahí lo explico de nuevo, Di. Bueno, estaría en UMAS entonces. ¿Por qué? ¿Por qué estaría en UMAS? ¿Qué les dije yo recién? Que es una unidad muy, o sea, un átomo es algo muy, muy pequeño. Entonces, para denotar eso tan pequeño, se utiliza esta unidad que se llama UMA, que es una unidad que seguramente ustedes nunca escucharon hablar porque, bueno, no habían trabajado hasta el momento con átomos y moléculas. Entonces, cuando yo hablo de la masa de un átomo o una molécula, la unidad siempre va a ser UMAS. Y es una unidad que se define para poder definir esta masa de algo tan pequeño. Entonces, en el caso del oxígeno, serían 15,9 UMAS. Sí, pueden redondearlo a 16, no pasa nada. Edith, ¿lo entendiste o necesitas que lo vuelva a explicar? ¿O alguien más que necesite que lo vuelva a explicar? Bueno, la UMA es una unidad que se denota para los átomos o moléculas para denotar solamente la masa de un átomo o de una molécula. Solo cuando tenemos un átomo o una molécula. ¿Por qué? Porque es algo muy pequeño. Entonces, para eso se usa esta unidad. Entonces, si yo les pregunto por la masa de un átomo de hidrógeno, ¿qué me dirían? ¿Cuánto es? ¿Un qué? Acuérdense de poner el número y la unidad, ¿no? Está bien, sería muy bien, perfecto. Una UMA, porque pregunté por la masa de un átomo de hidrógeno, entonces sería una UMA. Perfecto. ¿De dónde saco la masa? De acá, de este numerito, ¿no? Que es la masa atómica o el número másico, que es el A.
Está acá arriba. Perfecto. Y si les pregunto por la masa atómica la masa de un átomo de carbono, 12 UMAS, perfecto. Bueno, ¿lo tienen claro a esta parte? Esto es muy importante porque después hay ejercicios de esto. Bueno, la mayoría pone que sí. Si alguno no lo entiende, después nos quedamos un rato más y me lo vuelve a consultar. Entonces, ahora vamos a ver cómo podemos encontrar la masa de una molécula, en este caso de una molécula de agua, que sería H2O. ¿Cómo tendría que sacar la masa de una molécula? ¿Qué se imaginan ustedes? Bueno, ahí me están poniendo que se suma la masa atómica de cada átomo. Perfecto. Hay que sumar, como yo acá tengo varios átomos distintos, para sacar la masa de una molécula, tengo que sumar las masas atómicas de esos átomos que conforman la molécula. Entonces, ¿cuántos átomos de hidrógeno tengo? Muy bien, si se fijan acá tenemos 2 átomos de hidrógeno. ¿Y cuántos átomos de oxígeno? Perfecto, entonces tenemos 2 átomos de hidrógeno más 1 de oxígeno. Entonces, para calcular la masa de esta molécula tengo que ver cuáles son las masas atómicas de estos átomos. Bueno, para el hidrógeno que habíamos dicho que era de una UMA, entonces sumo una UMA de uno de los hidrógenos más una UMA del otro hidrógeno más 15,9 UMAs del oxígeno. Entonces la masa de la molécula va a ser 17,9 UMAs. Perfecto. ¿Lo entendieron? ¿Cómo calcular la masa de una molécula? ¿Y por qué uso la unidad UMA acá en este caso? Porque uso la unidad de UMA porque yo les pregunté la masa de una sola molécula. Acuérdense que yo les dije que cuando sacábamos la masa de una molécula va a estar siempre en UMA porque es algo muy chiquito que yo no puedo medir. Es la unidad de medida de una sola molécula, no de las moléculas. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver para un mol de moléculas cuál es la unidad. Es la unidad de medida de una sola molécula o de un solo átomo. ¿Por qué? Porque es algo muy pequeño que yo no lo puedo medir ni ver. Bueno, entonces, ahí me preguntan si puedo repetir. Sí. Para sacar la masa de una molécula, tengo que fijarme qué átomos tiene, qué cantidad tiene de cada átomo y luego sumarlos. Entonces, en este caso, que es el del agua, yo tengo un átomo de hidrógeno más otro átomo de hidrógeno más uno de oxígeno. Fíjense que tengo 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Entonces lo que hago, voy a la tabla periódica, me fijo el número másico del hidrógeno y veo que es una UMA. Entonces lo anoto. Entonces tengo una UMA del hidrógeno más otra UMA de este otro hidrógeno más, voy al del oxígeno, me fijo la masa atómica y veo que es 15,9. Entonces más 15,9 UMAs de ese átomo de oxígeno. De esta forma sumo todo y obtengo la masa de una molécula de agua que son 17,9 UMAs. Ahí André me pregunta, ¿esto es para la masa de una molécula o un átomo? Sí. Para la masa de un átomo o de una molécula uso UMAs como unidad.
No, lo de las rayitas que habíamos dicho, Manuel, es para los enlaces, para ver cuántos electrones tengo, no tiene que ver con las masas. Bueno, ahora vamos a ver entonces para qué es el mol, me están preguntando. Vamos a ver eso. Entonces, recién vimos cómo encontramos la masa de un átomo o una molécula. Ahora vamos a ver cómo encontramos la masa de un mol de átomos o moléculas. Entonces, como vimos recién, la masa de un átomo solo de oxígeno era 15,9 UMAS. Si yo ahora le pregunto, ¿cuál sería la masa de un mol de átomos de oxígeno? Recordemos que mol es una cantidad muy grande de átomos de oxígeno. Son 6,02 por 10 a la 23 átomos. Entonces, tengo ahora sobre la balanza un montón de átomos de oxígeno. Ya no tengo uno solo. Entonces, ¿cuál creen que va a ser la unidad o el peso, digamos, de este mol de átomos de oxígeno? Perfecto. Bueno, ahí me están poniendo, son 15,9 gramos. Está bien. Acá estoy hablando del oxígeno solo, no de la molécula de agua. Entonces son 15,9 gramos. ¿Por qué? Porque fíjense que ahora tenemos una cantidad de átomos enorme, que es este número de 6,02 por 10 a la 23 átomos. Esto es así, ¿por qué? Porque yo tenía algo que no podía medir cuando era un átomo solo, pero ahora al tener este número tan grande, yo puedo ir a una balanza y pesar estos cantidad de oxígeno, ¿no? Por ahí el oxígeno, bueno, claramente no, o sea, si está envasado en un tubo, pero sí podríamos pesar en una balanza tranquilamente los gramos o la cantidad de sal que quiero agregar a una reacción, de azúcar para poner a una torta, o sea, sería para eso, para trasladar esta unidad, que es una UMA que no la podemos medir, a algo que podamos medirla. ¿Se entendió? Entonces, fíjense que el número es el mismo. Lo único que cambia en moles es la unidad, que en vez de ser UMAS, ahora es gramos. ¿Se escucha bien? Porque me ponen que se les corta. Bueno, me dicen que se escucha bien. A ver, voy a ver las dudas. O sea, ahí me preguntan. O sea, que el mol se usa para pasar de UMAS a gramos, sí, es para eso. El mol se usa para que en vez de tener UMAS ahora tengamos gramos. Se usa esa unidad para pasar a gramos. O sea, cuando a mí me preguntan la masa de un mol de átomos o de moléculas, la unidad se expresa en gramos. ¿Por qué? Porque ahora al tener tanta cantidad de esos átomos o esas moléculas, ser algo tan grande, yo lo puedo medir en una balanza y usarlo. Si no, fíjense que, o sea, tanto el azúcar como la sal, todo esto son moléculas, ¿no? Si yo no tendría una cantidad esa grande de moléculas, no lo podría medir nunca. Por eso es que yo necesito pasar de esa unidad, que es de un solo átomo, una molécula, que son UMAS, a algo que sí pueda medir, que son gramos. Y para eso uso el mol. Ahí me preguntan, si yo tengo un átomo o una molécula que pesa 10 suma, cuando me preguntan un mol de átomos o moléculas, serían 10 gramos. Sí, es así. O sea, si a mí me preguntan la masa de un mol de átomos o mol de moléculas, siempre la unidad va a ser gramos. Sí, perfecto. ¿Se entendió? Bueno, seguimos entonces.
ahí me preguntan, ¿cuándo se expresa en UMAS? Se expresa en UMAS cuando me piden la masa de un átomo o una molécula, una sola. Entonces, el valor numérico de la masa de un mol de átomos coincide con la masa de un átomo, pero cambia de unidad, cambia de UMAS a gramos. Sí, solo va a cambiar entre un mol de átomos y un solo átomo, lo único que va a cambiar es la unidad. En un átomo solo voy a tener UMAS y en un mol de átomos voy a tener gramos. Y el número va a ser exactamente el mismo. ¿Se entendió? Bueno, continúo entonces. Después vamos a seguir viendo esto con los ejercicios, así que no se preocupen. Bueno, ahora vamos a ver una molécula de agua. En la filmina anterior calculamos la masa de una sola molécula de agua, que eran 17,9, ¿qué? Una sola molécula de agua. ¿Qué unidad? Perfecto, eran 17,9 UMAS. Y ahora, si yo pregunto cuál sería la masa de un mol de moléculas de agua, ¿qué me dirían ustedes? Fíjense que tenemos una cantidad grande. Serían 17,9, ¿qué? Gramos, perfecto. Bueno, están respondiendo todos bien y todas bien, perfecto. Serían 17,9 gramos. Bueno, ahora vamos a pasar a calcular la masa molar y molecular para el siguiente compuesto. Perdón. Bueno, vamos a pasar a este compuesto. La unidad de gramos la usamos cuando tenemos muchas moléculas, que sería un mol de moléculas, que son 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Pero sí, es una cantidad grande de moléculas. Bueno, vamos a continuar con esto. Calcular la masa molecular y molar para el siguiente compuesto. Fíjense que acá yo tengo un compuesto que tiene bastantes átomos, ¿no? ¿Qué átomos tiene? ¿Qué les parece? Tiene átomos de nitrógeno, que lo vemos con la N, átomos de hidrógeno, que sería la H, átomos de azufre y átomos de oxígeno. Entonces, ahora, vamos a ver. Este numerito de acá, que es el 4, solamente me va a estar diciendo que en realidad tengo 4 átomos de hidrógeno, ¿no? Este número me dice que tengo 4 átomos de hidrógeno. Pero cuando yo encierro entre paréntesis, este número 2 me va a estar influyendo en los 2 átomos. Es decir, voy a tener 2 de nitrógeno y 2 por 4, 8 de hidrógeno. Fíjense. Si yo tengo el 2 por fuera, es decir, que va a estar fuera de los paréntesis, me va a estar influyendo en los 2 átomos o la cantidad de átomos que tenga dentro del paréntesis. O sea, este 2 por fuera me indica que yo tengo en realidad 2 átomos de nitrógeno y en realidad voy a tener 2 por 4 de hidrógeno, 8. Sí, lo multiplica. Multiplica todo lo que está dentro del paréntesis por 2. Entonces, tendría 2 átomos de nitrógeno, 8 de hidrógeno, porque 2 por 4 es 8. ¿Cuántos átomos de azufre tengo? Que es la S.
El azufre es la S. ¿Cuántos átomos tengo de azufre? 1. Perfecto. Tengo uno solo porque fíjense que no tiene ningún número abajo. Entonces, ¿y cuántos átomos de oxígeno tengo? Tengo 4, fíjense, porque tengo acá el número 4, entonces me indica que son 4 átomos de oxígeno. Entonces, para calcular la masa de esta molécula, ¿qué tendría que hacer ahora? Tengo que sumar. ¿Qué tengo que sumar? Las masas atómicas de estos átomos, ¿no? Muy bien, tengo que ver cuántas UMAS, cuánto es la masa atómica en UMAS de cada uno. Perfecto. Entonces, si yo voy a la tabla periódica y me fijo, el nitrógeno pesa 14 UMAS. El hidrógeno, 1 UMA. El azufre, 32 UMAS. Y el oxígeno, 16 UMAS. Entonces ahora tengo que ver si yo tengo 2 átomos de nitrógeno, serían 14 UMAS por 2. Serían de nitrógeno tengo 28 en total, ¿no? 14 por 2. ¿Por qué? Porque tengo 2 átomos de nitrógeno. ¿Cuántos de oxígeno tendría? De hidrógeno tendría, perdón. Bueno, y me dicen 8. ¿Por qué? Porque es 1 UMA por 8. Porque tengo 8 átomos de hidrógeno. Bueno, de azufre, como tengo uno solo, sería 32 UMA, solamente sería 32 por 1, que me da 32. Y de oxígeno, ¿cuánto sería? De oxígeno sería 16 por 4. Perfecto. ¿Por qué? Porque tengo 4 átomos de oxígeno. Bueno. Entonces, para sacar la masa de esta molécula, voy a tener que sumar todas las masas de los átomos que tengo dentro de la molécula. El total sería 132 UMAS. Perfecto. Esto es un poco más complejo, ¿no? Calcular la masa de una molécula grande como esta. Pero no me tengo que enroscar, sino que tengo que ver, contar los átomos que tiene, buscar los pesos atómicos de esos átomos en la tabla periódica y después sumarlos. Si después algunos tienen todavía dudas de cómo calcular estas masas, después al final lo volvemos a ver. Pero lo que tengo que hacer es eso. Yo me fijo, acá tengo el 2, que acuérdense que si tengo dentro del paréntesis, este 2 se multiplica por todo lo que tengo dentro del paréntesis. Entonces, si yo tengo 2 átomos de, tengo este 2 acá, significa que tengo 2 átomos de nitrógeno y 2 por 4, 8 de hidrógeno. Después tenemos un solo azufre y 4 átomos de oxígeno. Entonces, ¿qué hago? Me anoto todos los átomos que tengo en la hoja. Voy a la tabla y me fijo cuánto pesa el nitrógeno, que pesa 14 UMAS. Entonces, como yo tengo 2 átomos de nitrógeno, sí o sí tengo que multiplicar este 14 por los 2 átomos que tengo. Si yo pondría uno solo, estaría errando, porque tengo 2 átomos de nitrógeno. Lo mismo hago con el hidrógeno. El hidrógeno pesa 1 UMA, la tengo que multiplicar por 8, porque tengo 8 átomos de hidrógeno en la molécula. De azufre, que pesa 32 UMA, como tengo uno solo, sería 32 por 1,
queda 32, y de oxígeno, que pesa 16 sumas, sería 16 por 4 porque tengo 4 átomos de oxígeno. Luego sumo todo y me da que el valor de la masa de una molécula de este compuesto que tengo acá son 132 UMAS. Me dice, en el oxígeno teníamos 15,9, usted lo redondeó 16 y ahí me perdí, pero ya me di cuenta. Está bien. Se pueden redondear los números. Puedo poner 15,9 o 16 y es lo mismo. Fíjense que no hay diferencia, lo redondeo solamente. Bueno, ahora si yo les pregunto, ¿cuál sería la masa de un mol de esta molécula? Son, bueno, ahí me están poniendo la mayoría, 132 gramos. Perfecto. En este caso redondeamos para arriba, porque 15,9 es casi 16, entonces redondeamos para arriba. Si fuera 13,1, puedo redondear a 13 para abajo. Siempre lo más cercano, ¿no? Bueno. Me preguntan si puedo sacarlo marrón de la pantalla. Lo puedo ir corriendo porque si no, no puedo ver el chat yo. No sé. Yo lo voy poniendo tratando que no tape nada, pero bueno. Entonces, un mol son 132 gramos. Fíjense que el número es el mismo, lo único que cambiamos es la unidad, que cuando nos preguntan por la masa molar o la masa de un mol de esta molécula son 132 gramos. El cálculo es el mismo. Sí, es el mismo resultado, lo único que cambiamos es la unidad. De UMAS pasamos a gramos. ¿Estamos bien hasta acá? Este yo entiendo que es un poco más complejo, pero si después siguen teniendo dudas, lo vemos al final de la clase. Bueno, continúo. No, Soledad, después lo vemos al final, no te preocupes. ¿Cuándo es mol? A mí en el ejercicio me van a preguntar si saco la masa, si me piden la masa de un mol de moléculas, de un mol de átomos, o si me pide la masa de una molécula o de un átomo. Eso lo van a tener en el ejercicio. Y cuando es mol, la unidad es en gramos, sí, está bien. Bueno, no sé si quieren tomarse 5 minutos para ir, no sé, a buscar algo para tomar o algo, porque si no continúo con los ejercicios. No sé si están muy cansados. Ahí me están consultando si podemos dejar una tabla periódica para descargar. Sí, no hay problema. Sí, preguntan por acá. Bueno. Bueno, me están pidiendo un recreo cortito. Bueno, hacemos un recreo cortito y pasamos a las actividades prácticas. Después, todas aquellas personas que le hayan quedado dudas de esto, al final de la clase me las consultan, no se preocupen. Pero ahora vamos a continuar en 3 minutitos, si quieren, para que no sea tan largo, con las actividades prácticas, mientras, si quieren, vayan al baño o háganse algo de tomar.
Yo busco un vaso de agua y vuelvo y arrancamos. A mí me preguntan si las consultas son por acá, por este chat, sí. A mí me preguntan cuál era el tema de hoy. Arrancamos con reacciones químicas, después con masa molar y molecular y ahora vamos a ver las actividades prácticas. Si llegan a tener más dudas, mañana también van a tener otra clase más que van a poder seguir consultando las dudas. Y la clase la estoy grabando, así que no se preocupen. Me preguntan cuánto dura la clase. Y bueno, eso va a depender, o sea, en realidad tenemos tiempo de 3 horas. Seguramente va a ser un poco más corto. Va a depender de cuánto nos lleve a resolver los ejercicios ahora. Las clases grabadas se van a subir por el aula web. Bueno, si les parece, continuamos con los ejercicios. Esperen que voy a compartir de nuevo. Puede que no les aparezca a ustedes, pero lo estoy grabando, o sea, quédense tranquilos que se está grabando. Aparte estoy grabando no solamente en el Webex, sino que estoy grabando también con otra aplicación. Bueno, para las actividades prácticas voy a salir de el modo pantalla completa, un segundo. Ahí está. Mi nombre es Leticia Bragui. Puede ser capaz que no lo dije nunca, no me acuerdo si lo dije al principio de la clase, si no, bueno, disculpa. Bueno, perfecto. Bueno, vamos con las actividades prácticas. ¿Pudieron ver las que tenían las actividades cargadas en el aula? Bueno, vamos a arrancar con la actividad 1. La idea es que esto vayan resolviéndolo ustedes.
Yo voy a mostrarles las actividades, les voy a ir preguntando y ustedes me van a ir respondiendo por el chat. Si tienen dudas, me van consultando. Joana, eso que me decís, podés escribirle un mail a la cátedra, Lucas, así te lo resuelvo. Bueno, arrancamos entonces con la actividad 1. ¿Qué pregunta? Indiquen las siguientes situaciones cuál es un cambio físico o químico y por qué. Para ponerlos un poco en contexto, ahora la idea de los ejercicios que hagamos no solamente van a tener que decir la respuesta, sino que van a tener que decir el por qué, es decir, van a tener que justificar las respuestas. Porque esa es una forma de darnos cuenta si lo entendieron o no. O sea, que no solamente sea al azar de decir, bueno, la invoqué, digamos, puse que era un cambio físico y realmente era o no, pero lo hice al azar y la idea es que ustedes puedan poner por qué. ¿Qué es un cambio físico y qué es un cambio químico? Me dicen que no ven la pantalla. Se trabó la imagen. A ver. ¿No la pueden ver? No. Bueno, aguárdenme un segundo, a ver. Ahí. Ahí me dicen que sí. Bueno, perfecto. Buenísimo. Bueno, entonces vamos con la actividad número 1. Que es, indiquen las siguientes situaciones cuál es un cambio físico y cuál es un cambio químico y por qué. Como les decía, la idea de ahora en más de los ejercicios es que ustedes expliquen por qué o puedan justificar las respuestas. Lo mismo van a hacer para la evaluación, ¿no? Ustedes van a tener que poder justificar las respuestas. ¿Todos saben lo que es justificar una respuesta? Bueno, es esto, es dar una explicación del por qué. Bueno, entonces vamos con el ejercicio A, que es el agua cuando la ponemos en una cubetera en el freezer. Ahora, la respuesta, no quiero solamente que me pongan si es un cambio físico o químico. Quiero que pongan un cambio físico o químico y por qué. Que sea completa la respuesta. Vamos a ir ensayando esto de que las respuestas sean completas para que después lo puedan poner bien en el examen. Entonces, hagan el esfuerzo de no solamente poner cambio físico-químico, sino que pongan el por qué. A ver, los voy leyendo. Aguarden un segundo porque están poniendo un montón de cosas en el chat y voy hasta el principio si lo voy leyendo. Bueno, ahí ponen, por ejemplo, físico, porque aunque está congelada el agua, la composición de la sustancia es la misma. Esa es una de las respuestas. Voy a seguir leyendo. Cambio físico en la cubetera porque el agua se descongela y sigue siendo agua. Físico porque lo único que cambia es la apariencia, pero sigue siendo agua. Es físico porque cambia su estado, pero no su composición. Bueno, la mayoría está respondiendo bien. Casi todos pusieron que es un cambio físico. Creo que todos. Y todas. Entonces, muy bien que la mayoría justificó, ¿no? Porque es un cambio físico. Entonces, ¿qué pasa? El agua cuando la ponemos en una cubetera en el freezer, ¿qué está pasando con ese agua? Tenemos el agua en estado líquido, que cuando lo metemos en la cubetera al freezer cambia a estado sólido, pero sigue siendo agua antes y después. Entonces, lo que estamos teniendo en este caso es un cambio de estado físico.
Porque como ponían ustedes, la materia no cambia, es la misma antes y después. Solamente cambió de estado, pasó de líquido a sólido. ¿Todos y todas entendieron el A porque es físico y la forma de justificarlo? Perfecto. Bueno, vamos con el B. La leña se quema. ¿Qué sería? ¿Un cambio químico? ¿Y por qué? Acuérdense de no ponerme cambio químico, porque eso no es, o sea, si ustedes en el examen ponen cambio químico y no ponen la justificación, no se los va a tomar como que está bien la respuesta. Sí o sí tienen que poner la justificación. Bueno, ahí la mayoría está poniendo que es un cambio químico porque cambia la materia, cambia la composición, pasa de leña a carbón. Perfecto. Bueno, ¿y qué está ocurriendo, no, en este cambio que es químico? ¿Qué les parece que está ocurriendo? ¿Está ocurriendo una reacción química, por ejemplo? Sí, perfecto. Bueno, acuérdense que en los cambios químicos siempre tenemos involucrado dentro una reacción. Se transforma, pasa de una materia a otra diferente. Entonces, la leña se quema, yo que tendría que poner en el ejercicio es un cambio químico, ¿por qué? Porque pasa, la materia se transforma, arranca siendo una y luego se transforma en otra completamente diferente. De leña pasa a carbón. Perfecto. Bueno, creo que esto más o menos veo que lo tienen bastante claro. Sigamos con la C, la respiración. ¿Qué les parece? Acuérdense de poner la justificación, ¿eh? Ahí me preguntan hasta cuándo hay tiempo de entregar el TP. El TP no lo tienen que entregar. El TP este es para ustedes, o sea, para que ustedes practiquen para el examen. Después lo que van a tener que hacer es el viernes el examen. Que bueno, ahí me están poniendo que la respiración es un cambio químico. Perfecto. ¿Por qué es un cambio químico? Porque nosotros inhalamos oxígeno y despedimos dióxido de carbono, ¿no? Sale dióxido de carbono. Entonces, ¿qué ocurrió? Una reacción química, claramente. La materia se transformó en otra distinta. Inhalé oxígeno y después sale dióxido de carbono, o sea que hubo un cambio de la materia, de la composición, ¿no? Perfecto. Bueno, la mayoría está poniendo que es un cambio químico, ponen bien las justificaciones. Ahora, pasamos a... ¿Alguien no entiende hasta acá? Sí, Jonathan, hay que poner el porqué. Si no ponen el porqué, no se va a tomar la respuesta, se va a tomar que está mal si no ponen el porqué. Ahí ponen, me cuesta mucho justificar. Justificar, lo que ustedes tienen que tener, para poder justificar, tienen que tener en clara la definición de lo que es un cambio físico y un cambio químico. O sea, si vos te podés dar cuenta por qué un cambio es físico o químico, van a poder justificarlo. No importa, tienen que ponerlo con sus propias palabras. No, no tienen que poner, o sea, no tienen que ir, si no saben que entra oxígeno y sale dióxido de carbono, no tienen que poner eso. Bastan con que pongan que el cambio es químico porque hay una transformación de la materia. Si obviamente saben que entra oxígeno y sale dióxido de carbono y lo pueden poner, es mucho mejor.
Cuanto ustedes más completan, pueden hacer la justificación, va a ser mejor. Pero si uno no sabe cómo se transforma, cómo es la reacción química, no pasa nada. Bueno, sigamos en el D. El chocolate expuesto al calor. ¿Qué sería? Bueno, están respondiendo también casi todos bien que el cambio físico, en este caso, ¿por qué el cambio físico? ¿Por qué? Porque la materia es la misma antes y después. O sea, el chocolate expuesto al calor lo único que está haciendo es cambiar de estado. Pasa del estado sólido al estado líquido. Bueno, perfecto. Bueno, seguimos entonces. Salen burbujas de un recipiente con agua hirviendo. ¿Qué sería? Bueno, ¿ves? Acá hay como más discordancia. Algunos están poniendo físico y otros ponen químico. Bueno, ¿qué está pasando con el agua si se está hirviendo? Está pasando de que de un estado al otro, ¿no? Pasa del estado líquido al estado gaseoso. Entonces es un cambio físico, porque sigue siendo agua en estado vapor. Yo tenía agua líquida que pasó a agua en estado vapor, pero la materia es la misma, no cambió, sino que solamente hay un cambio de estado, de líquido a gaseoso. Si se consume de tanto hervir pasa al estado gaseoso, pero sigue siendo agua. Te quedas sin agua en estado líquido, pero pasa a agua en estado gaseoso. La materia no cambia, fíjense que no es como en los cambios químicos que la materia cambia a otra distinta, sino que sigue siendo agua antes y después. No el agua líquida como vos la podés ver, pero sí el agua en estado vapor, que seguramente sí. Cuando ustedes se bañan, el agua en estado vapor la ven, por ejemplo, ¿no? Ven el vapor cuando se están bañando. Bueno, perfecto. Ahora vamos con la F. Un clavo de hierro se oxida al aire. ¿Qué les parece? Bueno, ahí están poniendo, por ejemplo, químico, porque una vez que el clavo se oxida, no vuelve al estado anterior. Perfecto. Bueno, la oxidación en sí es una reacción química, ¿no? Entonces, claramente el cambio va a ser químico. Cuando un clavo de hierro se oxida, está ocurriendo ahí mismo una reacción química, ¿no? No hay un cambio de estado del material, sino que hay una transformación. ¿Se entendió? O sea, el clavo cuando se oxida ya no vuelve al estado anterior, sino que a través de ocurrió una transformación y obtenemos el clavo oxidado, digamos. Pero no puede volver atrás. Por eso no es un cambio físico, es un cambio químico.
Bueno, ahora vamos al G, que es hidrógeno más oxígeno que me da agua. ¿Qué sería? Bueno, acá está un poco más claro, ¿no? Directamente me dan una reacción química, o sea, lo que estuvimos viendo recién era que esta es la forma de una reacción química, ¿no? Entonces, el cambio es químico. ¿Por qué? ¿Cómo lo justifico? Bueno, porque tengo hidrógeno y oxígeno que luego me da agua, es decir, que la materia se transformó completamente. No tengo lo mismo antes y después. Ahora vamos con el H. En invierno nieva en la cordillera. ¿Qué sería? Acuerden de no poner solo físico, tienen que poner la justificación. Bueno, en invierno nieva en la cordillera. Es físico, perfecto, porque hay un cambio de estado. ¿Qué está pasando? Tengo agua en estado líquido, ¿no? Que pasa a estado sólido. Perfecto. Pero antes y después sigue siendo agua. Entonces tengo un cambio físico, solamente tengo un cambio de estado de líquido a sólido. Ahora, el hielo seco que pasa de sólido a gas. ¿Qué sería? Bueno, me ponen físico, nuevamente cambio de estado. Perfecto. Sigue siendo la misma materia, solamente cambia su estado. ¿Conocen el hielo seco? ¿Lo vieron alguna vez? Que lo ponen, si ustedes tienen hielo seco, por ejemplo, y lo ponen en un vaso de agua, van a ver cómo pasa del sólido al gaseoso directamente, empieza a tirar humo. No sé si vieron las películas La Soya de las Brujas y eso. Eh, Eso es todo hielo seco que está pasando del estado sólido al gaseoso, sin pasar por el estado líquido. ¿Vieron que sale todo ese humo en las películas? Bueno, es eso. Hielo seco que está pasando del estado sólido al gaseoso. Bueno, seguimos con el ejercicio número 2. Ahora me dice identificar o indicar el tipo de enlace químico que se genera en las siguientes moléculas y justificar. Me dice si puedo repetir qué cambio sería el ejercicio H, sería cambio físico, porque hay un cambio de estado, pasa de sólido a gaseoso, pero la materia es la misma. Bueno, vamos con el ejercicio 2 y me tienen que justificar por qué el cloruro de potasio es, qué tipo de enlace tiene. Bueno, me dicen, no entiendo mucho lo de la justificación. Justificar es poner por qué. Por ejemplo, voy a dar el ejemplo este primero. Este tipo de enlace es iónico. ¿Por qué? Porque tengo la unión de un metal, que es el potasio, con el cloro, que es un no metal. Entonces, es un enlace iónico porque tengo la unión de un metal con un no metal. Esa sería la justificación. ¿Cómo se acuerdan que seguramente Lucas les explicó cómo saber si tengo un metal y un no metal? Bueno, eso lo pueden
saber de la tabla periódica. En los grupos 1 y 2, que son los de la izquierda de la tabla periódica, vamos a encontrar a los metales, con excepción del hidrógeno, que es un no metal, y en el lado derecho de la tabla periódica se van a encontrar los no metales. De esa forma yo puedo identificar si tengo un metal o un no metal. Bueno, ¿se entendió? Ahora vamos con el B. Andrea, si pones eso es mejor porque estás poniendo más completa la justificación. Andrea me pregunta si tienen que poner si comparten los electrones o ceden los electrones en la justificación. Si ponen eso es muchísimo mejor porque es más completa. O sea, en este caso del cloruro de potasio, ¿qué va a pasar? ¿Van a compartir los electrones o los van a ceder? A ver qué están poniendo. Bueno, me preguntan, ¿le roba, cede? Sí. O sea, en este caso, los electrones no van a estar compartidos, sino que uno le cede al otro. O sea, el metal le cede los electrones al no metal. Eso, bueno, quedaría mucho más completa, pero que pongan que la unión es entre un metal y un no metal, no va a estar mal, pero si lo hacen más completa van a tener más puntos. Pero si no justifican, ahí sí va a estar mal. No, si ustedes solamente ponen iónico y no ponen el porqué, ahí sí va a estar mal. Bueno, vamos con el B. El oxígeno. ¿Qué tipo de unión es? Bueno, es una unión covalente porque es la unión que se da entre dos no metales en donde se comparten los electrones. Esa sería una respuesta completa de justificación. Me dicen si puedo repetir. Bueno, la unión entre dos oxígenos va a ser covalente porque se da entre dos átomos no metálicos en donde los electrones se comparten. Bueno, pasamos al C, dióxido de carbono. ¿Qué tipo de unión tenemos? Bueno, acá algunos ponen iónico. Fíjense, el carbono que ¿es un metal o es un no metal? Acuérdense que esto lo pueden encontrar en la tabla periódica. El carbono se encuentra en la tabla periódica del lado derecho de la tabla, en los grupos 3, 4, 5, 6, bueno, los del lado derecho. Entonces, el carbono es un no metal y el oxígeno también es un no metal. Entonces, la unión entre dos no metales es un enlace covalente. ¿Qué está pasando ahí? También van a estar compartiendo los electrones. Acuérdense de saber, antes de responder, de fijarse si es los átomos que tienen, si son metales o no metales, para no confundirse. Si yo tengo dos no metales, la unión es covalente. Si tengo un metal y un no metal, la unión es iónica. Vamos al ejemplo de abajo. El sulfuro de sodio. ¿Qué unión tendríamos? Y justifiquen.
es iónico, perfecto. Acuérdense de justificar, o sea, por ahí ahora si no quieren ponerlo, no lo pongan, pero en el examen acuérdense que lo tienen que poner, ¿eh? La unión es iónica, ¿por qué? Porque se da entre un metal y un no metal. ¿Qué va a estar pasando acá? Los electrones se van a estar robando, o sea, el no metálico le va a robar los electrones al metal. O sea que uno le roba los electrones al otro. Belén, sí, lo puedes poner si querés, pero no hace falta tampoco poner tanta explicación de eso. Bueno, ahí me preguntan qué le roba los electrones. Entonces, en el sulfuro de hidrógeno, de sodio, perdón, yo tengo un enlace iónico. ¿Por qué? Porque se da entre un átomo metálico y un átomo no metálico en donde los electrones se van a robar. Es decir, el no metal les va a robar los electrones al átomo metálico. Ahora vamos al E, que es C2H6. Carbono 2, hidrógeno 6. ¿Qué unión tendríamos? Bueno, en este caso, acuérdense, el carbono es un átomo no metálico y el hidrógeno, por más que se encuentre en la tabla periódica en la izquierda, cerca de los metales, es la excepción y es un no metal. Solamente de ese lado el hidrógeno es un no metal. Entonces, si tengo la unión de dos átomos no metálicos, tengo la unión o un enlace covalente. ¿Se entiende? ¿Alguien no entiende por qué cuándo un enlace es iónico y cuándo es un enlace covalente? Perfecto. Ahí me preguntan si puedo volver a explicar. Sí. La unión covalente se da entre dos átomos no metálicos y la unión iónica se da entre un átomo metálico y un átomo no metálico. En la unión covalente, los átomos van a estar compartiendo los electrones y en la unión iónica se van a robar los electrones el uno al otro. Pero les tiene que quedar claro esto, la unión covalente entre dos átomos no metálicos y la unión iónica es entre un metal y un no metal. ¿Cómo sé si un compuesto es un metal o un no metal? Bueno, tengo que ir a la tabla periódica a fijarme. Si alguien no entiende cómo entrar a la tabla periódica a fijarse, después de la clase me lo consultan y lo vemos. Ahora vamos con el F, que es carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, que es la fórmula molecular de la glucosa. ¿Qué les parece? ¿El carbono qué sería? El carbono, como dijimos antes, es un no metal. El hidrógeno también es un no metal. Y el oxígeno es otro no metal. Entonces tengo la unión de tres átomos no metálicos. Por lo tanto, el enlace va a ser covalente. ¿Cómo justifico? Porque es la unión de átomos no metálicos, en donde los electrones van a estar compartiéndose. Bueno,
Creo que este tema más o menos les queda claro. Si a alguno no le queda claro, lo vemos al final de la clase. No se preocupen. Y de última mañana le pueden volver a preguntar a Lucía. Vamos con la última actividad, que es la 3. ¿Qué es verdadero o falso? Sí, si están correctas, se pueden repetir, Brenda. Bueno, verdadero o falso. Esto ya es un poco más complicado porque acá involucra todo lo que estuvimos viendo hasta recién. Están mezclados los ejercicios. No tienen separado por tema. Hasta recién vimos los ejercicios separados por temas. Ahora vamos a ver todos juntos. A ver qué pasa. Verdadero o falso. Justificar en todos los casos la elección. De vuelta, que nos están pidiendo que justifiquemos. Es importante que justifiquemos. Justificar es la forma que vamos a tener nosotros de darnos cuenta si realmente el tema lo comprenden o no lo comprenden. Es así. La materia se encuentra en 3 estados de agregación: sólido, líquido y gas. Si quieren, no le den bola a la palabra agregación, serían 3 estados. Agregación quiere decir en cómo la vemos, cómo vemos la materia, en estado sólido, líquido y gas. ¿Qué les parece? ¿Que es verdadero o falso? Lean otra cosa. Tenemos que leer bien los enunciados. Acá me está preguntando si es verdadero o falso. Que justifiquemos en todos los casos. Entonces, la respuesta, ¿cuál va a ser? Ahí están poniendo verdadero, pero nadie pone la justificación. Perfecto. Bueno, entonces, ponemos como respuesta: la materia se encuentra en 3 estados de agregación: sólido, líquido o gas. Es verdadero. ¿Por qué? Porque son los 3 estados en que podemos encontrar la materia en la naturaleza. No se enrosquen con las justificaciones que sean muy complicadas, es simple. Fíjense que yo les dije, ¿por qué es verdadero? Porque son los 3 estados en que podemos encontrar la materia en la naturaleza. Simple. ¿Se entendió? Bueno, entonces seguimos con la B. Las propiedades químicas describen el comportamiento de un sistema cuando se producen cambios en la composición de la materia. ¿Qué les parece? ¿Es verdadero, falso y por qué? Ahora ya se puso más difícil, me parece, ¿no? Bueno, ahí me están poniendo muchos verdaderos: se produce una transformación de la materia. Entonces, el enunciado decía: las propiedades químicas describen el comportamiento de un sistema cuando se producen cambios en la composición de la materia. Esto es verdadero porque justamente los cambios químicos se dan cuando ocurre una transformación de la materia. La materia modifica su composición, ¿no? Entonces, es verdadero. Se convierte, pueden poner acá como poníamos antes, la materia se transforma y se convierte en una nueva. Claro, tenemos que aclarar que se transforma y pasa a otra materia diferente, ¿no?
En este caso, fíjense, las propiedades químicas describen el comportamiento de un sistema cuando se producen cambios en la composición de la materia, no está hablando de un cambio químico. La materia se transforma en otra completamente diferente. Pero yo acá tengo que responder es verdadero, puedo poner, se trata de un cambio químico, es verdadero porque la materia sufre cambios en su composición y se transforma en otra materia diferente. Sí, está bien, Karina. Bueno, pueden poner porque la materia se modifica y se cambia, se transforma en otra diferente. Siempre pongan bien la definición completa, ¿no? Escribime por acá, Román, si querés. Bueno, sigo. Bueno, sigamos con la C. El número másico es el número de protones más neutrones. ¿Qué les parece? ¿Es verdadero, falso y por qué? Bueno, la mayoría está poniendo que es verdadero. Y sí, es verdadero, justamente es la definición de número másico, ¿no? Entonces, el número másico es el número de protones más neutrones, es verdadero porque es la definición de número másico. En el número másico se suman los protones y los neutrones que tengo en el núcleo. Perfecto. Bueno, este creo que la mayoría la tenía claro, no veo que alguien haya respondido mal. Bueno, y ponen verdadero porque el número másico es la cantidad de protones y neutrones que tiene en el núcleo de un átomo. Perfecto. Bueno, Adriana, pero ahora lo entendiste. Bueno, continúo entonces. La D. En un átomo neutro el número de protones es el mismo que el de electrones. Un átomo neutro significa que es un átomo sin carga, ¿no? Me preguntan, ¿qué es un átomo neutro? Un átomo que no está cargado. Fíjense que hemos visto en otros casos que teníamos un átomo con carga, que podía ser un catión o un anión. Si tenía una carga positiva, por ejemplo, +2, estaba hablando de un catión, y si tenía una carga negativa, por ejemplo, -1, estaba hablando de un anión. Entonces, ¿qué pasa? En un átomo neutro, justamente esta respuesta es verdadera porque el número de protones y el de electrones es el mismo. Es la única forma de que sea un átomo neutro, porque si yo tengo más protones que electrones, tendría una carga positiva, porque acuérdense que los protones tienen cargas positivas. En cambio, si yo tengo más electrones que protones, tendría una carga negativa, porque los electrones tienen carga negativa.
Ahí ponen, es verdadero porque tiene la misma cantidad de carga positiva y negativa, eso está bien. Entonces, un átomo neutro al tener la misma cantidad de carga positiva o negativa no nos va a quedar cargado, ¿no? No tiene carga. ¿Se entiende? Bueno, veo que muchos están justificando muy bien, ¿eh? Acá me ponen verdadero, porque los electrones tienen carga negativa y los protones cargas positivas. Eso hace que se anulen las cargas al tener la misma cantidad. Perfecta esa justificación. No, Charo, quédate tranquila. Va a ser del mismo estilo. Vamos con el E. Los electrones de valencia o de la última capa se encuentran indicados en el número de grupo de la tabla periódica y son los que participan en los enlaces químicos para formar moléculas. Bueno, también es verdadero, ¿no? Están poniendo la mayoría verdadero en la definición de electrones de valencia. Perfecto. Bueno, entonces los electrones de valencia de la última capa se encuentran indicados en el número de grupo de la tabla periódica y son los que participan en los enlaces químicos para formar las moléculas. Es verdadero porque, como decía una de las compañeras, es la definición de electrones de valencia. Estos electrones son los que, si quieren ponerlo más completo, pueden poner, estos electrones son los que se encuentran en la última capa y son los que participan en los enlaces químicos. Perfecto, bueno. Seguimos a la F. Las uniones covalentes son aquellas en las que un átomo le cede o roba los electrones al otro y se produce entre un metal y un no metal. Bueno, están respondiendo la mayoría bien. Acuérdense siempre, porque algunos me ponen solamente falso, acuérdense de que en el examen tiene que poner la justificación. Bueno, entonces, es falso porque la unión covalente se da entre dos átomos no metálicos en donde los electrones se comparten, o sea que no se roban los electrones, sino que se comparten y se produce entre dos átomos no metálicos. Claramente es mucho más fácil justificar las falsas, ¿no? Bueno, ahora vamos con la última. ¿La masa de un mol de moléculas y de una molécula siempre es la misma? Melanie, si después me volvés a consultar la F, ¿querés que repita? Bueno, la F dice, las uniones covalentes son aquellas en las que un átomo le cede o roba los electrones al otro y se produce entre un metal y un no metal. Es falso. ¿Por qué? Porque las uniones covalentes se dan entre dos átomos no metálicos en donde los electrones se comparten. Ahora sí, vamos a la G. La masa de un mol de moléculas y de una molécula siempre es la misma.
Esta es un poco tramposa, ¿no? Bueno, si cambia la unidad, ¿puedo hablar de que la masa es la misma? Yo pensaría que no, ¿no? Si cambia la unidad, no es lo mismo un gramo que un kilo, por ejemplo, o que un metro que un gramo. Entonces es falsa, ¿no? Si cambia la unidad, es falsa, no es lo mismo. Por más que el número sea el mismo, por más que el número es el mismo, la unidad es distinta, entonces no tengo la misma masa. Igual con la justificación, por ejemplo, muchos pusieron es verdadero, el número másico es el mismo, o sea, el número de masa es el mismo, cambia la unidad. No estaría del todo mal porque por lo menos están poniendo que se dan cuenta que cambia la unidad. Pero si lo pensamos en profundidad, es falsa, porque la masa de un mol de moléculas y de una molécula no va a ser la misma porque la unidad es distinta. O sea, yo en un lado tengo la masa de algo muy pequeño y en el otro lado tengo la masa de algo muy grande. O sea que es como comparar metros con gramos o gramos con kilos, no es lo mismo. Un gramo no es lo mismo que un kilo. Entonces no es la misma masa. ¿Se entiende? O sea, el número es lo mismo, el número es el mismo, pero cambia la unidad. Entonces voy a tener distinto peso, ¿no? Tiene que justificar, en este caso, que la masa de una molécula sería, entonces, la masa de un mol de moléculas y de una molécula, siempre la misma, falso. ¿Por qué? Porque la masa de una molécula está determinada en UMAS y la masa de un mol de moléculas se determina en gramos. Bueno, ¿se entendió? Perfecto. O sea que, fíjense, o sea, para el examen que tienen que tener en claro, ¿no? Por un lado tenemos que leer bien los enunciados. Siempre hay que leer bien el enunciado e interpretar en el enunciado qué es lo que me pide. ¿Qué me pide? ¿Me pide verdadero, falso y justificar? ¿Me pide que el porqué de las cosas? ¿Qué me está pidiendo el enunciado? No, fíjense que acá vimos tres enunciados distintos. Uno verdadero y falso, otro indicar cuál era el tipo de unión y justificar. Y el otro también, indicar si es un cambio físico-químico y poner por qué o justificar. Entonces lean bien los enunciados para poder responder bien. ¿Cuántas preguntas son? No sé, va a depender de la unidad y eso. Lo que sí tienen que aprobar con 4 o más para aprobar. Y como Lucas les dijo, si una desaprueban ya van a la integradora directamente. Bueno, ¿tienen algunas dudas en general? Si mañana les van a dar, van a poder consultar las dudas y van a hacer ejercicios para aprender esto, a justificar, para aprender a leer las consignas. Esa va a ser la clase de mañana, o sea, no va a ser igual a esta, va a ser algo completamente diferente. Si a alguno también le quedó dudas de la clase de hoy, mañana pueden volver a consultarlo una vez que termina Lucía de dar lo que ella preparó. Pueden volver a consultarle mañana. Y ahora también, yo ahora me voy a quedar un rato más, por si alguien tiene algunas consultas de cosas que no haya entendido.
me voy a quedar un rato más. Aquellas personas que ya no tengan dudas y hayan comprendido los temas, si se quieren retirar, ya se pueden retirar porque la clase de hoy hasta acá terminó. Y todas aquellas personas que tengan más dudas y se quieren quedar consultando, yo me quedo un rato más. Esperen un segundo a ver si te puedo activar el micrófono. Creo que ahí, Román, fíjate si podés hablar, que levantaste la mano. Ahí te quería preguntar lo siguiente. Sí. Es porque yo estoy en tu casa, ¿sabes? Yo estoy en dos casas al mismo tiempo, en esta y en fármaco, por intensiva. Este cuestionario, ¿por qué en aula web y no lo encontré? ¿Está en aula web? Sí, está como actividades prácticas. Para que a ver, te muestro. Sí, lo puedo. ¿Este hay que hacerlo obligatorio también? No, no, no. El obligatorio es el del viernes. Estos son ejercicios para que ustedes repasen y estudien. Acá, fíjate que si entras a aula web a unidad 1, acá encontrás actividad práctica unidad 1. Aguárdenme que se me cerró todo en el teléfono. Está bien. Me aparece todo. Y me aparece todo con un manchón verde, pero con un cuadro verde como mantiene ahí. Pero sí, después la pongo. Dale. Actividad práctica unidad 1. Sí, tenés que entrar a unidad 1 y ahí, donde tenés todo lo de la unidad, va a aparecer una solapa que diga actividad práctica. Acá lo veo. A material de unidad 1 y actividad práctica unidad 1. Esto queda arriba del cuadro verde que me aparece. Está bien. Bueno. A ver, esperen porque tengo un montón de cosas en el chat y sí. No sé por qué me aparece un cuadro verde con chita amarilla. No quiero ver más que. Ah, esto es porque yo tengo abierto los chats y eso. Eso es lo que le aparece así como a ustedes amarillo. Pasa que si lo ven en el celular puede ser que a veces les tape toda la pantalla. Claro, yo tengo trabajo solamente con celular, no tengo computadora. Claro, sí, sí. Pero el tema es que si no, la próxima si no lo cierro y después me hacen todas las preguntas al final, porque si no, no puedo ir leyendo el chat, digamos. Está buenísimo, porque ahora por ejemplo lo veo todo, pero hoy no podía entrar, usé el link y no podía entrar y que no. Hasta por eso entré tarde, pero estoy de oyente o estoy escuchando las dos materias al mismo tiempo. Está bien. Por eso no colaboro. Bueno. Bueno, a ver, porque me dejaron un montón de preguntas. Esperen un segundo que empiezo desde arriba. Me silencio así puedo contestar. Dale. Gracias. Gracias. La nota del viernes y nosotros tenemos que corregir, o sea, probablemente se la demos al otro día o bueno, antes de arrancar la otra semana, no sé. Me preguntan del parcial del viernes. Los ejercicios, como fíjense que nosotros siempre ponemos los ejercicios que damos en las actividades prácticas, van a ser similares a los que se toman en el examen. O sea, van a ser de este tipo, ¿no? De justificar, de poner verdadero o falso, de este estilo. Pero más adelante van a estar los casos clínicos también, profe. Y bueno, más adelante también vamos a hacer ejercicios similares a lo que se va a tomar después, ¿no? Eso va a depender del tema, pues lo estamos reversionando ahora, digamos. Gracias, porque esa es mi preocupación, porque lo que más me cuesta y lo que me pongo nervioso en los parciales y se me fue mal en las dos primeras. Está bien, pero bueno,
Seguí si eso es lo que te cuesta, seguir repasando esa parte y después, nada, en la clase esa aprovechás a sacarte las dudas. Ojalá Ay, lo pueda. se nos fue bajo del todo. Un segundo porque me estaban preguntando algo de lo que vimos hoy. Bárbaro, gracias. No, por nada. A ver, alguien más puso para hablar. Si quieren, cancelen los silencios porque es un lío. El chat está lleno de preguntas. Me hablan por micrófono, si les parece. Un segundito. Ahí les abrí el micrófono, pero ustedes vayan cerrándolo. O sea, pregúntenle a uno. ¿Qué espacio queremos separar? Fíjense los que tengan el micrófono abierto de cerrarlo, por favor. Bueno, por aquí también la versión, ¿no? Del teléfono de mi mamá, que ahora la tenía y Bueno, ahí silencié todo porque era un lío abriéndolo. Vuelvan a escribir en el chat las consultas, porque si voy para arriba pierdo un montón de tiempo. Los parciales son 6 en total, sí, van a ser 6 porque la unidad 1 y 2 se hizo en esta semana. Me preguntan si la masa de molécula está determinada en UMAS y cuál está en gramos. La masa de una sola molécula va a estar determinada en UMAS y la masa de un mol de moléculas va a estar determinada en gramos. Fíjate, Melanie, si lo pudiste entender. La letra C de la última pregunta. Un segundo. La de respiración. La respiración no, de la última pregunta, de la 3. Dice, el número másico es el número de protones más neutrones. Esa es la definición de número másico. ¿Qué indica? El número másico indica que en el núcleo, el número de la masa del núcleo. Y yo que tengo en el núcleo protones y neutrones. Entonces, por eso es que es verdadero. Porque el número másico se determina a través de la suma de los protones y los neutrones. A ver si te puedo cancelar el silencio. Si quieren hablar por micrófono, de última levanten la mano y le cancelo a esa persona, porque cuando los cancelé todo fue un lío. Ahí creo que Ángel ya te habilité. Hola, profe, ¿cómo está? ¿Qué tal? Tengo una consulta. Yo, Sí. ¿me escucha bien? Sí, sí. Ah, tengo una consulta. Yo el lunes tengo que rendir